Amigos de Latinos en Georgia, bienvenidos a otra entrevista más, el de Latinox. Yo soy Alexia Ríos Hayashi. Recordemos que esta entrevista también se va para 1900 Radio en Guatemala. Y bueno, como somos latinos en Georgia, también somos latinos en todo el mundo, así que todos tienen acceso hoy en día a través de las redes sociales para todo nuestro contenido en las diversas plataformas. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un libro que sale este 1 de noviembre a través de Amazon Publishing. Se llama Pesos, The Rise and Fall of a Border Family. Y justamente para eso tenemos acá a su autor, Pietro La Greca Jr. La historia es prácticamente la historia del ascenso y caída de su papá, la persona más importante en cuanto a lavado de dinero en esa frontera en Tijuana. Ujú. Y bueno, ya con eso yo creo que dije mucho, pero así y caí, ¿no? Y sobre todo el Don Corleone de la vida real de México, así es como le llamaban. Así que sin más, te damos la bienvenida, Pietro. ¿Cómo estás? Muy bien, Alexia, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Más bien bastante entusiasmada, digo yo, con esto de la entrevista para saber sobre tu historia. Tú trabajas en cuanto a, bueno, en el área informática, en el área financiera, algo así más o Sí. menos, ¿eh? ¿Sí? En lo que es, lo que es asesoría financiera, pero la computación que ayuda a los asesores financieros a hacer los planes de dinero para gente como tú y yo. ¿Ok? Ya, ok. Una línea de trabajo como muchas otras que pueden haber hoy en día. Muy interesante. Sí. Eh, eh, Bueno, no tan interesante, pero ¿sabes qué? Me fue muy bien. eso es muy bueno. Pero bueno, todo eso también hay muchos eventos sociales donde vienen las historias que contar, donde uno de repente cuenta un chiste o alguna anécdota. Ujú, ¿Tú qué cuentas? exactamente. Bueno, lo que pasaba cuando estaba en mi trabajo, iba con mis clientes grandes, tenía clientes como MetLife, Prudential y gente importante. Y cuando estaba con ellos, después de las juntas, obviamente íbamos a comer, a darles unos traguitos y cuando estábamos compartiendo, siempre les decía el cuento de mi familia y todo el mundo quedaba atrás y me decían, Pietro, tienes que escribir este libro. Y yo, bueno, no, no es algo que quiero hacer. Y cuando terminé todo lo que era mi trabajo como en asesoría financiera con la cuestión de lo que es computación, am, tenía mis bienes y raíces, entonces estaba bien económicamente. Y no está que conocí a un señor aquí en San Diego que estaba metido en Hollywood, que dijo, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer algo. Y es cuando creí que mi cuento sí podía ser algo que todo mundo le iba a gustar. Entonces ahí empezó el proyecto como en 2017. 2017, bueno, pero yo digo, igual el cuento a la hora de la hora, la reacción del público es el termómetro también para saber Sí. qué tan candente. Pero sabemos que este cuento tiene elementos muy interesantes, ¿no? Porque Ujú, acá estamos hablando, bueno, de narcotráfico, también de pasión, de una ujú, de las más poderosas de México, de un sí, inmigrante, porque todo empieza en Nápoles. sí. Eh, bueno, el lavado de dinero. Cuéntame, a ver, ¿cómo desmarañamos todo esto? ¿Por dónde comenzamos? Mira, el cuento comienza con mi papá y cómo llega a Estados Unidos, Ujú. ¿ok? Y cuando llega a Estados su viaje a Estados Unidos, todo el mundo dice que los italianos llegaron en el barco. Bueno, el barco en que llegó mi papá es completamente diferente de todos los otros barcos. Era de una mujer muy rica y que necesitaba la compañía de un italiano joven. El marido sabía de esto y mi papá trabajó en el yate de ellos que estaba anclado aquí en San Diego, California. Y es como llegó a San Diego. Y en eso no le gustó a mi papá lo que era San Diego porque era muy americano, muy militar, muy la pura verdad. Él era latino y no se la llevaba bien en San Diego. Se pasaba mucho tiempo en Tijuana, en uno de los restaurantes en Tijuana que se llama Tiotis. Y ahí empezó a básicamente formular un plan que se quería casar con una mujer rica. Y la mujer rica con que se casó era mi mamá. Y yo siempre digo que se casaron y a los 7 meses nací yo. Entonces eso, ahora mi abuelo, que era Fernando Gutiérrez, un señor muy importante en Tijuana, y su hija que la embarazaron y no se pudo casar en la iglesia, lo Tu arruinó. Entonces mi abuelo, papá de mi mamá, fue
lo destruyó, que no pudo casarse su hija por un señor italiano que la embarazó para ser parte de esta familia, porque todo lo que quería mi papá es ser parte de la familia Gutiérrez y tomar el negocio de mi abuelo. Mi abuelo era el agente aduanal más grande de todo México, no nomás Tijuana. Controlaba Tijuana el 97% de lo que cruzaba esa frontera, pero mi abuelo era uno de los hombres más importantes de todo Tijuana y mi papá le robó su hija. Oh, Entonces, el oye, pleito entre mi papá y mi abuelo, en todo el libro, es parte de todo el libro, hasta que hay un punto en donde se tienen que unir y eso es donde fracasa todo. oye, pero digamos, tu padre se puso como objetivo conquistar a una mujer importante o de una familia importante. O Sí. sea, él confiaba mucho en sus habilidades como conquistador. Mi papá, mira, cuando yo tenía 18 años me creía muy guapo, ¿ok? Mi papá, vi retratos de él de joven y como Clark Gable y siempre se vestía, pero perfecto. Un suprioni, la corbata, la apariencia, para mi papá es la cosa más importante. Y lo que hizo mi papá es abrió una tienda de ropa para mujer y usó esa tienda para atraer las muchachitas bonitas de Tijuana. Ujú. Y una de esas muchachas bonitas era mi mamá. Vio a mi papá en su traje, fumando su cigarro, y mi papá era casi 19 años mayor que mi mamá. Y mi mamá tenía como 19 años y estaba comprometida con otro muchacho que mi abuelo había arreglado. Pero ve a mi papá fumando su cigarro enfrente de la tienda de mujeres y dice mi mamá, me voy a casar con ese señor. Quería un hombre, mi mamá, porque toda su vida había crecido con mi abuelo, casi como hijo de ella, hasta que nació mi tío a los 3 años, 13 años después que mi mamá. Entonces, ese es parte del libro también, um, pero en esa tienda que tuvo mi papá, mi mamá trabajó, el plan de mi papá trabajó perfecto. Voy a abrir una tienda, voy a casarme con una muchacha con mucho dinero y ya voy a estar feliz toda mi vida. El único problema es que mi abuelo le dijo, mi dinero, mi agencia, todo lo que tengo yo, nunca te va a tocar a ti. Entonces mi papá ahí se quedó, ¿y qué voy a hacer? Si no puedo hacer feliz a mi esposa, a mi hijo que acaba de nacer, ¿cómo me voy a poder quedar con esta familia? Entonces no sabía cómo hacer dinero mi papá en ese punto porque su tienda, bonita, pero no hacía dinero porque es Tijuana. Y en Tijuana en esa época no era brionis o vestidos italianos, la gente no se vestía así. Entonces formuló un plan con ¿cómo se dice? En, Police Chief, Fire Chief, Jefe del jefe de la departamento policía jefe de los bomberos. de los Y bomberos. de los bomberos y el ajustador de seguro tuvo una junta con los cuatro de ellos, tuvieron una junta y ya prendieron el negocio que se llama Portofino, de la tienda de vestidos para las mujeres y ganó su primer $1,000,000 ahí. Y después empezó a hizo ese mismo fraude 4 veces más. Entonces, la vida de fraude de mi papá empezó cuando mi abuelo le dijo que no podía ser parte del negocio de la familia. Entonces se quedó apresionado mi papá. ¿Cómo voy a hacer esta mujer feliz para poder en el futuro tomar posesión de lo que tiene el señor, el don Fernando Gutiérrez? O Entonces, sea, la condición de tu abuelo en algún momento fue esa, o sea, si no veo que este es un matrimonio de verdad y que ella es feliz, tú ujú, no un centavo. no te va a tocar un Ah, centavo. Y y le, nunca le tuvo fe. Y le dijo mi mamá, mi abuelo le dijo a mi mamá, si quieres, María Irma, déjalo y yo adopto mi apodo es Picho y yo adopto a Pichito como si fuera mi hijo. Entonces, entonces eso no pasó porque mi mamá estaba enamorada con mi papá.
tan malo que era, estaba enamorada, especialmente de joven. Después se madura un poco más mi mamá después de como unos 10, 15 años y cambia la situación. Cambian los sentimientos. Y bueno, no me vayas a contar todo No, el no te libro, quiero contar todo. si no, pues también acá todo el mundo va a estar atento y ya no es Sí. nada escucharlo o leerlo, ¿verdad? Ujú. En las dos opciones, porque va a estar en las dos, me imagino también. En Va a estar español, en inglés, y el libro lo va a leer un señor que se llama Tony Dalton, de Better Call Saul. Es el que Tony, va, Tony Dalton, es Tony, pero Tony Dalton mexicano. el que está en el programa Better Call Saul es el que va a leer el libro en español y en inglés. Tony Dalton, Entonces, hay un actor, no sé, bueno, ya no sé, sí, es él, es él. ¿sí? Ok, Él es el que va, ya terminó el de inglés y está en estudio grabando el de en español. ya, ¿qué hace el señor Ávila? Ujú. En serio, pero bueno, ya El no, mejor sigamos con este tema porque se nos va a ir el tiempo y no tiempo. quiero, no Sí. quiero dejar de platicar contigo. Pietro La Greca Jr., no se olviden este libro entonces. Bueno, Pesos, así es. ¿Por qué le pusiste este título? Tanto, bueno, completito, el título completo. Pesos, porque mi papá lo consideraban el rey del peso. En 1983, cuando devaluó el peso, es cuando mi papá decidió abrir casas de cambio por toda la frontera mexicana. Y si él decidía un día a otro que quería devaluar el peso, lo podía hacer sin el permiso del presidente, porque ya le había lavado dinero al presidente. Entonces, tenía todo el poder contra el presidente también. Entonces llegó al punto que está en Los Pinos, me contaron que cuando el mercado abría en la mañana, decían, ¿a cuánto ponemos el peso hoy? Y ellos decían, bueno, tenemos que esperarnos hasta que se levante el italiano en San Isidro. Wow, Y consideraban el rey del peso. wow. ¿Cómo era tu vida en ese entonces? Impresionante. Tenía seguridad, iba a las mejores escuelas de San Diego, compartíamos con la gente más poderosa de todo México. Tuvimos el cumpleaños de López Portillo en mi casa. am, y ahí es cuando empezó a cambiarle dinero a los Arellano, cuando tenía la casa de cambio. Todos los reporteros, esta Charro cambió dinero con mi papá en su casa de cambio. Entonces, mi papá era básicamente el mejor, ah, el más grande para cambiar dinero, pesos a dólares, cuando devaluó el peso en toda la frontera. Wow. Y Todo la esto, vida excepcional. Como te dije, tuve oportunidad de jugar polo y ya lo puedo decir, porque hace como 4 semanas no pude. El rey de Inglaterra. ¿Ok? Jugué un juego de práctica de polo en Inglaterra y yo no sabía. Me vi al lado derecho y ahí estaba el príncipe en ese tiempo, Prince Charles, y jugué un juego de práctica contra él. Entonces viví una vida impresionantemente, vi cosas que mucha gente nunca va a ver en su vida y mucha gente piensa que estoy mintiendo y no, tengo todas las verificaciones, los retratos y todo. Entonces, sí, viví una vida impresionante. bueno, todo esto también nos deja siempre pensando en la manera maravillosa, más no hermosa, en Ujú. que la corrupción está entramada, ¿verdad? Aquí en Exactamente. todo el mundo tiene un beneficio y cómo alguien puede hacer lo que le Ujú. plazca, siempre y cuando pues los otros también salgan beneficiados. Sí, Sí. así es. Ah, la otra parte del libro es la parte de la caída y De la de, caída. Ujú. uy, qué tanto Y, ha sido. y- y la caída fue fuerte. Empieza cuando le toca un ataque cardíaco a mi abuelo, cuando le informan de la noticia que su hijo Fernandito está en negocios con el cartel, los arellanos, y le habían dado en préstamo más de 20 millones de dólares para desarrollar un proyecto en Rosarito. Ahora mi papá
Los arellanos eran buenos amigos de mi papá porque ya le había lavado de dinero, había ayudado con una situación de impuestos con Hacienda, porque mi papá tenía amigos en todo el gobierno. Entonces era cuando los arellanos llegaron con mi papá y le dijeron, hey, Fernandito chico no está pagando su deuda, puedes ayudar. Mi papá se metió y trató de ayudar hasta un punto que mi tío lo sacó del negocio por la última vez y los arellanos le preguntaron, ¿qué está pasando con Fernandita? Y dijo, mi papá ya no puedo hacer nada. Y es cuando al año y medio mataron a mi tío, 6 balas a la cabeza en Coronado, aquí en San Diego, de este lado de la frontera, ni en México. Y creo que los arellanos cruzaron nomás 6 veces a Estados Unidos a matar a alguien. Y una de las personas que mataron fue mi tío. Justamente, dejaron Ujú, una impresión fuerte en eso. Bueno, ujú. ahí sí que Entonces, también, caída de la familia y perdimos todo el dinero también. ya. Todo. Ujú. Dentro de todo esto también, de lo que tú publicas dentro de tu libro, ¿no tienes algún temor también de comprometer tu seguridad? Hoy en día que ya no tienes la misma seguridad que tenías en Ah, aquel entonces, y bueno, pueden haber muchos nombres que todavía estén jugando este juego de la corrupción o del narcotráfico y demás. Bueno, con los arellanos ya los ves casi en el público todo el tiempo con lo que es Narcos y otros programas de televisión. Y tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con ellos, con una reportera investigatoria en México y pensamos que ahí no hay problema. La gente con que mi papá compartió y hizo cosas ilegales ya están muertos, casi todo el mundo. Y mi papá también. Mi papá murió hace 2 semanas antes que nació mi hija. Y Ah, gracias a Dios. Eso fue como un milagro, la pura verdad. No, ya no pienso que cuando se murió mi papá se me quitó el temor de escribir algo o hacer un proyecto como esto. Y también la confianza en una persona que me diga, ¿sabes qué? Este va a ser un proyecto muy divertido. bueno, esto es Ayuda. para uno como lector, va a ser Ujú, entretenido, créeme, ujú. más interesante. Así que bueno, se nos fue el tiempo, Pietro La Greca Jr. El libro se llama Pesos, The Rise and Fall of a Border Family, y este 1 de noviembre es que sale por Amazon Publishing. ¿Algo más que quieras agregar, Pietro? No, nomás, gracias a Amazon, me ha ayudado mucho en este proceso y al mismo tiempo tienen una capacidad global que creo que me va a ayudar mucho. Entonces, han sido excepcional trabajar con ellos y al mismo tiempo, gracias a toda mi familia, a todos mis amigos que han sido parte de este cuento y con el favor de Dios, todo el mundo les va a gustar este libro. Y sale el 1 de noviembre y por favor, cómprenlo, les va a encantar. Es un cuento familiar más que es un cuento de lo que es narcotraficante y esto. Siempre le digo a todo el mundo, no es narcos, es un cuento de la familia en cómo impacta narcotraficantes, cuestiones políticas a lo que es una familia normal y puede caer todo si no piensas en amor primero. Porque si piensas en dinero primero, todo el mundo va a fallar. Le Y es puede, todo. le puede pasar a cualquiera. Pietro, Ujú. muchas gracias por estar con nosotros. Alexia, igualmente, que tengas un muy buen día. Igualmente. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi, esto fue de Latinos por Latinos en Georgia. Soy Alexia. Hasta la próxima.